Te ruego estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, Salmo 15, y el título de este mensaje tiene que ver con los requisitos o el carácter que tiene que tener una persona para adorar a Dios. Cuando un hombre quiere ser pastor, un creyente desea ser pastor, según la Escritura tiene que cumplir con una lista de requisitos que nos son dadas ahí en 1 de Timoteo capítulo número 3, del versículo 1 al versículo 7, y también en Tito capítulo número 1, versículo 6 al versículo número 9. La mayoría de estas condiciones en esa lista están relacionadas con el carácter de la persona que desea entrar al ministerio, y solo uno de los requisitos tiene que ver con la habilidad que debe de poseer, que es la habilidad de enseñar. Al considerar esta lista de requisitos y ver el énfasis que Dios hace en cuanto al carácter de la persona, nosotros nos podemos dar cuenta que a Dios realmente le importa el carácter de una persona, porque existe una falsa idea de que por el hecho de que Dios ya nos salvó y nos declaró justos, nos ha colocado en una posición correcta delante de Él mismo, no importa cómo vivamos, qué hagamos, Dios nos ama incondicionalmente y no hay necesidad del cambio, y eso es algo que está muy lejos de la verdad. Al ver porciones de la Escritura como esta, el Salmo número 15, nos damos cuenta que hay requisitos para estar en la presencia de Dios. De la misma manera que Dios exige una lista de requisitos para que un hombre pueda llegar a ser pastor, de la misma manera, Él tiene una lista de requisitos de carácter para aquellos que desean adorarlo, aquellos que desean adorar a Dios. Y estos requisitos tienen que ver con el carácter de la persona. Si la persona que desea adorar a Dios no cumple con estos requisitos, no puede estar en la presencia de Dios. Hoy vamos a estudiar el Salmo número 15, hermanos, donde se responde a la siguiente pregunta: ¿qué cualidad de carácter debe de poseer el hombre o la mujer que desean adorar a Dios? Este Salmo número 15, hermanos, nos enseña quién puede venir y estar en la presencia de Dios para tener comunión con Él. El Salmo nos da una lista de requisitos para aquellos que desean de acercarse a Dios y adorarlo. Y esa lista de requisitos tiene que ver únicamente con el carácter de la persona que desea acercarse al Señor. El Salmo también ofrece, hermanos, una promesa que tiene que ver con aquellos que adoran a Dios. Esta promesa habla del esfuerzo de vivir para agradar a Dios. Ahora vamos a ver cuál es la estructura del Salmo. Miren, hermanos, el Salmo es muy sencillo. En el versículo número 1 encontramos la pregunta o las preguntas, porque tenemos aquí en realidad dos preguntas, pero si ustedes se fijan, las dos preguntas tienen el mismo propósito. Por eso le he encabezado al primer punto del estudio la pregunta. En segundo lugar, tenemos la respuesta de los versículos número 2 al versículo número 5, a la mitad del versículo. Y por último, tenemos la promesa, que es la última parte del versículo. Entonces, la estructura del Salmo se divide en tres partes: la pregunta, la respuesta y la promesa. Y es importante la estructura de este Salmo porque tiene que ver con cosas que usted y yo debemos de pensar en esta noche. Por ejemplo, si el salmista dice en el versículo número 1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? La implicación es que usted y yo debemos de preocuparnos cuál es el carácter de una persona que puede estar delante de Dios, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios requiere. Enseguida, cuando habla de la respuesta, nos damos cuenta que las condiciones o los requisitos para estar delante de Dios son dados por Dios, no son dados por los hombres. Porque si yo le preguntara a 100 personas, ¿qué requisitos crees que Dios pide para estar delante de su presencia y adorarlo? Habría una lista interminable.
Pero este pasaje, este Salmo número 15, nos habla de 11 requisitos que tiene la Escritura. Y noten, hermanos, que están dados en pequeñas secciones de 3, en el sentido primero positivo, luego negativo, positivo, negativo. Y es importante ver cómo está estructurado el Salmo. Al final, el hecho de entender que hay una promesa para los que adoran a Dios, noten la promesa cuál es, dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Ahora, quisiera hacer algunas aclaraciones. Primero, antes de estudiar el Salmo, me gustaría hacer específicamente 2 aclaraciones. Primero, debemos de entender que no porque el Salmo se encuentre en el Antiguo Testamento, nosotros no podemos aprender nada de él, porque existe la idea de mucha gente de que porque estamos en el Nuevo Pacto, todo lo del Antiguo Testamento y el Antiguo Pacto ha sido abolido, no hay nada que aprender. Sin embargo, la Escritura enseña en 2 de Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. O sea que sí importa el Antiguo Testamento, ¿verdad? Lo podemos ver ahí. Mi respuesta para los creyentes que piensan que el Antiguo Testamento ya no se aplica en ninguna forma a los creyentes en el Nuevo Testamento es que ellos no han entendido el carácter de Dios. El carácter de Dios es santo. Y por cuanto Dios es santo, dice Pedro, que nosotros debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Dios es santo y Dios es inmutable, Dios no cambia. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que el Dios del Nuevo Testamento. Entonces, esto es importante entenderlo. Y un ejemplo de esto es en la escritura que ya les mencioné, primera de Pedro 1, 15 al 16. Vayan conmigo ya, hermanos, por favor. En esta porción de la escritura, nosotros encontramos, por cuanto ya la estudiamos, estamos un poco familiarizados con ella, dice el versículo número 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. En esta porción de la escritura, Pedro está citando Levítico capítulo 11, versículos 44 al 45 y el capítulo número 19, el versículo número 2. Él está hablando a creyentes en Cristo, gente que se encontraba en el nuevo pacto, y cita la escritura para tomar la enseñanza de que la santidad de Dios requiere que todos aquellos que se han acercado a Dios a través de Cristo, ahora se mantengan viviendo una vida santa en toda su forma de vida. Sí lo podemos ver, ¿verdad? Entonces no podemos decir que el Salmo 15 no nos enseña nada. No podemos decir, no hay nada que aprender del Salmo 15. Hay mucho que aprender y lo vamos a ver en un momento. Ahí mismo en Primera de Pedro capítulo número 2, en el versículo número 12, dice el versículo, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. El propósito de vivir de una manera santa es para crear un buen testimonio ante aquellos que son enemigos del Evangelio y persiguen a los creyentes. Entonces, noten, hermanos, que el carácter de una persona es importante para Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto. A Dios le importa nuestro carácter. En segundo lugar, la segunda aclaración, debemos de ver este salmo a través de los ojos de la teología del Nuevo Testamento. Tenemos que considerar específicamente la doctrina de la salvación. En la doctrina de la salvación hay 2 doctrinas que se tienen que considerar para ver este salmo. La primera es la doctrina de la justificación. La justificación, hermanos, es un término jurídico, es un término legal, donde a una persona se le declara inocente, no culpable, está libre de culpa.
no es mi tema la justificación, pero en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio fue mandado a que cuando una persona fuera llevada ante el juez tenía que obrar de tal manera en que declarara culpable al impío y declarara inocente al justo. Entonces, cuando nosotros decimos ya somos justificados, no quiere decir que somos santos en práctica. Tenemos una declaración legal de parte de Dios sobre nosotros, que nos coloca delante de Dios en una posición correcta delante de Él, pero no en práctica todavía. Y en ese momento comienza la segunda doctrina, que es la doctrina de la santificación, que es un proceso práctico de obediencia a la palabra de Dios y conformación a la palabra de Dios, movido por el poder del Espíritu de Dios o fortalecidos por el poder del Espíritu de Dios y instruidos por la palabra de Dios. Entonces, el salmo que estamos viendo lo tenemos que ver desde la lupa de la doctrina de la salvación, de la santificación, perdón. Entonces, noten que el salmo, hermanos, cuando ustedes lo ven, habla de requisitos, y cuando los leemos esos requisitos, nos damos cuenta de que son declaraciones que están en términos absolutos. Un término absoluto dice, vamos a verlo para estar más claros. Versículo 2 dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y la pregunta es, ¿qué hombre o qué mujer vive absolutamente en integridad? Y la respuesta es, nadie. Entonces, el Salmo no está hablando de hombres y mujeres que son sin pecado, sino más bien está hablando de hombres y mujeres que han sido justificados, pero que desean agradar a Dios y que están siendo santificados. Habla de hombres y mujeres que desean acercarse a Dios y que cuando han pecado piden perdón, buscan el perdón y la limpieza de Dios y ruegan que no les deje caer en tentación, que les libre de Satanás, del maligno, para vivir vidas de integridad. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que la justificación es una declaración de Dios. La santificación es un trabajo de toda la vida. La Biblia dice que la salvación comienza, obviamente, en la elección. Después viene el llamado de Dios. Después del llamado viene la regeneración. Algunos dicen que es la regeneración primero y luego que viene el llamado, pero ahí está discutible. Después viene la justificación y por último, después viene la santificación y luego la glorificación. Ustedes y yo estamos en la santificación en este momento. La persona que muere, esa persona es glorificada instantáneamente. Y si el Señor viene hoy seremos glorificados. Ya no hay más pecado después de eso. Entonces, después de la glorificación, no solamente estamos declarados justos, sino que en práctica somos perfectos y justos delante de Dios. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Por ejemplo, vemos en la Escritura, en Efesios capítulo número 2, versículo número 8 al versículo número 10, ahí están las dos doctrinas, la de la justificación y la de la santificación. En este pasaje de Efesios 2, nos dice la Escritura que una persona es salvada no por las obras. Una persona se salva por gracia, dice el versículo número 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dios es el que salva y nos salva habiéndonos elegido, regenerado, llamado, justificado, santificado y glorificado. Versículo 10, porque somos hechura suya. Esta frase, somos hechura suya,
se refiere a 2 Corintios 5:17, donde dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios nos hizo nacer de nuevo, nos ha hecho nuevas criaturas. Y dice ahí, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Estas obras tienen que ver con el hecho de caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, a la forma que a Dios le agrada. Dice ahí el versículo, dice, obras que Dios preparó, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la justificación es esta doctrina que nos habla de la declaración legal que Dios hace sobre nosotros. La santificación es la obra progresiva de Dios y el hombre, donde Dios nos hace más libres del pecado y más semejantes al Señor Jesucristo en nuestra vida actual. Entonces, es importante ver esto para poder entender este salmo. Ahora, ¿cuál es la importancia del salmo, hermanos, en la Escritura? Obviamente, el libro de los salmos nos enseña a adorar a Dios, ¿no es así? Es el manual de cómo se adora a Dios. Hermanos, hace algunos años había un joven aquí en la congregación que era muy bueno tocando el bajo. Este joven tocaba en un grupo, en una barra, en un lugar donde hay música en vivo, bebidas alcohólicas, y los jóvenes están allí. En una ocasión me dice el joven que había tomado la decisión de tocar en la iglesia. Y yo le pregunté, ¿y vas a abandonar la barra donde tocas y el grupo donde tocas? Oh, no, dijo, voy a hacer las dos cosas al mismo tiempo. Él no entendía que Dios, si bien ya salvó a una persona, la ha declarado justa, exige un carácter que la persona debe de tener o esforzarse en tener o vivir esforzándose en tener continuamente para estar delante de Dios. Y la importancia del Salmo 15, es que nos enseña exactamente eso, nos enseña que el carácter para Dios es importante. Y creo, hermanos, que este salmo sería bueno leerlo los domingos antes de venir a la iglesia, que lo tomáramos, lo leyéramos y que hiciéramos conciencia de que antes de venir a adorar a Dios, tomáramos un tiempo para confesar nuestro pecado, para rogar a Dios que nos limpie, para rogar a Dios que incremente nuestros afectos por la piedad, para rogar a Dios que nos dé un espíritu y un corazón esforzado en alabarle y en glorificar su nombre. Entonces, este es el salmo. Vamos a ver entonces la pregunta. La pregunta es, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Noten que son dos preguntas. Es una dupla de preguntas, es una pareja de preguntas que tienen el mismo propósito. Noten que el autor de este salmo es David, y es importante que David le habla a Dios, dice Jehová. David no está buscando cómo adorar a Dios haciendo una encuesta preguntándole al pueblo de Israel. Tampoco busca sacar el conocimiento de cómo adorar a Dios pensando en su propia opinión. Él va y consulta a Dios, y eso es importante. Porque nosotros debemos de entender, hermanos, que la adoración a Dios tiene principios que Dios requiere de nosotros. Y que no podemos adorar a Dios como a nosotros nos parezca. Él ya dio instrucciones de cómo se le debe adorar. Ahora, noten que la primera pregunta dice, ¿quién? La segunda pregunta dice, ¿quién? Y esta pregunta no tiene el propósito de buscar, de decir, ¿quién? Refiriéndose a la nacionalidad de una persona, o al estado social de una persona, o a la condición económica, o a las habilidades de la persona, que diga que tenga habilidades musicales. No, no tiene que ver con eso. Dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Esta palabra habitar
En inglés hay una traducción que es sojourn, es quien hará el viaje. Recuerden, hermanos, que los creyentes viajaban a Jerusalén en aquel tiempo, pero aquí todavía no se ha hecho el templo. Aquí todavía se adora a Dios en un tabernáculo. Pero el punto es, ¿quién va a caminar desde su punto de vista, desde su tienda? Porque el tabernáculo estaba en el centro y todas las tiendas donde vivían las familias alrededor estaban. Y la idea es, ¿quién va a cabalgar de una tienda hasta el tabernáculo para habitar en la presencia de Dios? Esa es la idea que hay aquí. En la segunda pregunta, ¿quién morará en tu monte santo? Entonces, la primera se refiere al tabernáculo. El tabernáculo fue ordenado por Dios y le dio la orden a Moisés para que fuera el lugar de reunión donde el pueblo adorara a Dios, donde estaba el lugar santísimo, donde se ofrecían los sacrificios. Entonces, este tabernáculo es lo que conocemos como la tienda de reunión o del encuentro. Vamos al libro de Éxodo 29:42. En el libro de Éxodo 29:42 encontramos que esta es la referencia de tabernáculo, un santuario, un lugar de reunión, un lugar de encuentro. Vean el versículo Éxodo 29:42, hermanos. 42. No sé si les dije 32, pero es 42, ¿sí? Dice, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo, y escucha esto, de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Entonces, el tabernáculo era el lugar que Dios había elegido para reunirse con su pueblo. Por eso David hace la pregunta, dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién vendrá para estar contigo? La segunda pregunta, ¿quién morará en tu santo monte? Entonces, ese tabernáculo era un santuario portátil donde los hebreos, hermanos, adoraron durante su tiempo de peregrinación. Este lugar era el símbolo de la presencia de Dios delante del pueblo. Y el tabernáculo, hermanos, quedaba en el lugar santísimo. Y aquí se encontraba el arca del pacto con los 10 mandamientos, la vara de Aarón y una muestra del maná. Entonces, la pregunta es, ¿quién va a venir delante de la presencia de Dios? Vamos a ver, hermanos, algunos salmos que nos ayudan a entender este concepto de venir y estar en la presencia de Dios. Vayan conmigo al libro de los Salmos, hermanos, por favor. Y el primer salmo que vamos a ver es el Salmo 27, versículos número 5 y versículo número 6. Salmo 27, versículos 5 y 6. Dice, hermanos, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultaré en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Versículo 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Salmo 61, ahora el versículo número 4. Salmo 61. Estos dos salmos hablan del tabernáculo como un lugar de refugio, como un lugar de encuentro delante del Señor. Ahora veamos Salmo 61, versículo 4. Dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Leí hasta el versículo 5, pero no hay problema, hermanos. Entonces ahora vamos a ver la segunda pregunta, hermanos. Esta segunda pregunta también dice quién, pero dice quién podrá morar o quién podrá habitar. Dice, ¿quién morará en tu tabernáculo? ¿Quién puede venir? ¿Quién puede estar permanentemente en la presencia de Dios? Esa es la pregunta. De paso, hermanos, el Salmo no discute quién tiene entrada a Dios. Todo el pueblo tenía acceso
a entrar y venir al tabernáculo. El Salmo no trata de cómo o quién tiene derecho de entrar, sino más bien cuál es el carácter de uno que viene. En ese sentido, lo podríamos pensar de esta manera. Ya somos creyentes en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios por la gracia de Dios, porque Dios nos justificó, nos hizo nacer de nuevo. Todo eso es así. Sin embargo, Dios exige que nuestro carácter sea un carácter que le agrade a Él. Y eso es de lo que trata el Salmo. Ahora, hermanos, fíjense, ahí dice el versículo, dice, ¿quién puede morar? Y esta era la pregunta de los salmos. Vamos ahora, hermanos, al Salmo 37, en el versículo número 27. Noten en esos salmos que vamos a leer, lo que los salmistas tenían en mente, y es David el autor de este salmo también. Salmo 37, versículo número 27, dice el salmo, hermanos, apártate del mal y haz el bien, dice, y vivirás para siempre. Seguimos leyendo el versículo 28, porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Ahora, en el versículo número 29, hermanos, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Entonces la idea del salmista es, ¿quién puede venir y estar contigo, pero para permanecer para siempre? Y la pregunta sigue diciendo aquí en el Salmo número 16, 15, perdón, sigo yo con el 16, ¿verdad? Gracias, Rodolfo, por despertarme. ¿Quién morará en tu monte santo? Noten que el tabernáculo estaba en el monte santo. Ese monte santo, según algunos comentaristas, es el lugar donde Abraham llevó a Isaac para sacrificarlo delante de Dios y donde Dios proveyó el sacrificio, el cordero para el sacrificio y sustituyó al hijo de Abraham y así Dios le permaneció la vida una vez más. Este es el lugar, hermanos, donde se construye el templo. El hijo de David construye el templo. Entonces, el lugar de reunión, el santo templo, el lugar donde está la presencia del Señor, ese es el lugar donde el salmista dice, ¿quién va a poder venir a adorar? Algunas personas, como ya lo mencioné, creen que este es el monte donde Abraham ofreció a Isaac en sacrificio. Los salmistas continuamente hacen referencia a este monte santo. Hablan el sitio de donde el templo de Jerusalén se construyó. Vamos a ver algunos salmos, hermanos, solo como referencia a esto. Salmo 2, versículo número 6. Vamos a ver solamente dos porciones de la Escritura. Salmo 2, 6. Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Salmo número 3, versículo 4. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Es importante entender que esta no es una montaña simple, hermanos. Esta montaña, por cuanto es de Dios y Dios es santo, se convierte en un lugar santo. Todo lo que Dios toma para sí, lo aparta, es decir, lo hace santo, y lo usa para usos santos, por cuanto Dios es santo. Y esa es la idea aquí en esta segunda pregunta. Entonces, hermanos, seguimos leyendo en el Salmo número 15. Dice, ahí mismo ese versículo, dice que este Salmo santo es donde habitan aquellos que desean ser santos y adorar a Jehová. Por ejemplo, hermanos, en el Salmo número 5, en el versículo número 4. Salmo 5, versículo número 4, hermanos. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. El malo no habitará junto a ti. Entonces, la pregunta es, hermanos, ¿quién puede venir a la presencia de Dios para morar con Él y adorarlo?
¿Qué tipo de carácter debe de tener la persona que desea venir y estar en la presencia de Dios? Hermanos, yo no sé qué es lo que usted está pensando en este momento. No sé si usted entiende el significado o la importancia de meditar en un versículo como este. ¿Por qué razón? Vea y piense por un momento en el corazón de David. David está preocupado por saber quién es la persona que puede hacer el viaje para adorar en el tabernáculo de Dios. ¿Quién es la persona que puede venir y morar en el monte santo de Dios? Y la pregunta que nosotros nos debemos de hacer, hermanos, cuando vamos a venir a adorar al Señor el domingo o el miércoles o entre semana, ¿nos preocupamos en el carácter que debemos de tener delante de Dios? O sea, somos de la clase de personas que verdaderamente están pensando que al acercarnos a Dios, antes de orar y pedir cualquier cosa, antes de cantarle un canto, ya hicimos conciencia meditando y diciendo, Señor, yo entiendo que tú me has salvado, que me has perdonado, pero mi carácter no ha sido el de uno que tú apruebas esta semana. Y empezar a hacer conciencia y ver qué cosas hay en mi vida que son un obstáculo para que yo pueda estar en la presencia de Dios. Y buscar traerlas a Dios, confesárselas a Él y ser la clase de persona como David, que a él le importaba saber qué carácter requería Dios para que él pudiera estar delante de su presencia. Esta es la magnitud y el significado de ese salmo, hermanos. Por eso es que es tan importante para nosotros en el día de hoy. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted se sentó a examinarse, a examinar su caminar espiritual, su conducta delante del Señor? Los doctores recomiendan que uno vaya una vez al año, ¿verdad? A hacerse los exámenes de sangre para saber cómo anda todo por ahí internamente. Y si usted tiene una condición como alta presión, problemas de azúcar o otra condición, tiene que ir cada 3 meses, al menos eso es lo que los doctores quieren, porque si no, no le van a querer recetar la medicina. Cuando uno va y le entregan los resultados, hermanos, la sangre no miente, hermanos. La sangre muestra claramente cómo estamos. Ese momento de examinación física que el doctor está haciendo se debería de comparar con el examen espiritual que cada uno de nosotros nos debemos de hacer para venir y estar delante de Dios. Por eso la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que antes de venir a Dios usted se examinó? ¿Se ha detenido usted a pensar cómo anda caminando durante la semana y ha identificado algo que no es de acuerdo a la voluntad de Dios y dice, esto lo voy a cambiar? Me voy a determinar a quitar esto de mi vida, esta tentación o este pecado o esto que me roba tiempo para adorar a Dios o para servir al Señor y definitivamente tratar con el asunto. Ahora, hermanos, en ningún momento me malentiendan, no estoy predicando moralismo. Hay unos cuantos miles de mandamientos en la Escritura. Nadie se puede enfocar en todos los mandamientos de la Escritura, ni siquiera si pudiéramos recorrerlos de uno por uno, nos pasaríamos todo el tiempo observándolos. Yo me refiero a ese pecado o esa tentación que ya vino a tu mente, o que con la predicación de la palabra de Dios, Dios la trajo una vez más, y hablándonos a través de su palabra, nos está diciendo, tienes que tratar con este asunto en tu vida. Ese es el punto de David. David no está diciendo que los que vienen a adorar a Dios tienen un carácter impecable. El único carácter impecable es el de Cristo. Jesucristo es el único hombre que ha pisado esta tierra, el cual
tiene una impecabilidad delante de Dios. De ahí en más, todos los hombres somos cortados, o más bien dicho, hechos del mismo polvo y del mismo Padre que es Adán y que pecó y que heredamos el pecado. Entonces no estamos hablando de perfección y de moralismo, ya somos salvos. Este salmo no trata con la idea de que si yo no vengo bien examinado y sin ningún pecado, entonces sí puedo estar delante de la presencia de Dios. No, no es esa la idea del salmista. El salmista está pensando en la clase de persona que se esfuerza, la clase de persona que se humilla delante de Dios y que dice, Señor, dame victoria sobre este pecado. Ayúdame a tomar la dirección apropiada para que yo me separe de esto. Cuando alguien te señala un pecado en tu vida, el punto es, ¿tratas con él o te enfureces contra el que te lo señaló? Si nos enfurecemos o nos enojamos contra el que nos señaló el pecado, es una evidencia que no queremos tratar con el pecado en nuestras vidas. Por esa razón, hermanos, este salmo habla de ese carácter. ¿Cuál es el carácter? Vamos a verlo. Versículo número 2. La respuesta es, noten que hay 3 características positivas. Número 1, el que anda en integridad. Número 2, y hace justicia. Número 3, habla verdad en su corazón. Vamos a tratar de terminar estas hoy y en la próxima ocasión veremos las demás. Ahora, noten en primer lugar, hermanos, que el versículo número 3 habla en términos negativos. Dice, el que no calumnia, ni hace mal, ni admite reproche. Otras tres características. Versículo 4, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Eso está en sentido positivo. Luego después dice, quien su dinero no dio, esto es en sentido negativo, ni contra el inocente admitió cohecho. Esta es la forma en la que el salmista explica. Ahora, hay que entender esto, hermanos. Fíjense, ¿por qué la poesía hebrea, en este caso, está escrita en positivos y negativos? Si ustedes saben que una forma de ilustrar algo o de decir algo, muchas veces es usando un sentido negativo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les digo, ¿quién es un predicador de acuerdo a la voluntad de Dios? Si lo quiero decir en sentido negativo, diría, el que no busca agradar a su audiencia, sino hacer la voluntad de Dios en su predicación, ¿verdad? O sea, primero lo dije en sentido negativo y luego lo dije en sentido positivo. Porque como que de esa manera capta uno la idea completa. David quiere hacer eso en este salmo. Él quiere que usted y yo en esta noche y la próxima vez que nos reunamos para estudiar el salmo, agarremos bien todo. En México, yo recuerdo que mi papá, si nos quería decir algo, nos lo decía de una manera, nos lo decía de otra, y decía, ¿agarraste la onda? Sí, David quiere que agarremos la onda aquí, hermanos. Él quiere que examinemos el carácter. Primera cosa, noten que dice, el que anda en integridad. Esta palabra andar habla de comportamiento, habla de una buena conducta. Y es una referencia a la forma en la que una persona vive delante de los hombres y delante de Dios. Entonces dice, el que anda en integridad. La palabra integridad significa completo, que no le falta nada. Es algo que está entero. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, el pan integral, ¿verdad? Cuando estaba chico decía mi mamá, vaya y compre una barra de pan, pero que sea pan integral, que no sea pan blanco, porque el pan blanco no nutre. El pan integral tiene todos los granos que se necesitan. Era un pan compuesto de diferentes granos. Y la idea es que era algo completo. Aquí lo que dice, el salmista dice, el que anda en una forma completa en su forma de vivir.
A veces los dichos populares, hermanos, lo digo ahorita porque no, bueno, Grace es la única que aquí muchachita, pero ella entiende bien algunos dichos, ¿ya? Porque los escucha en la casa. Hay un dicho en México que se utiliza para las personas que nunca hacen algo completo, siempre lo hacen a medias. Y dicen, no, a este siempre le falta el 10 para el peso. ¿Lo han escuchado? Que no está completo, ¿verdad? Mi padre nos decía el día domingo, decía, vayan al campo y muevan los caballos de un lugar a otro porque los dejábamos comiendo. Le hacían un nudo, una pata nada más, y se clavaba una estaca y en círculo comían los caballos. Entonces, teníamos que quitar el caballo del lugar, llevarlos a tomar agua, traerlos a otro lugar de pasto fresco y clavar la estaca y asegurarnos de que cerramos la puerta y todo. Llegábamos acá a casa, ¿hicieron lo que les dije? Sí. ¿Movieron el caballo? Sí. ¿Le dieron agua? ¡Ah, se nos olvidó! Y ya íbamos de regreso en la bicicleta otra vez. Y mi papá decía, ustedes siempre les falta el 10 para el peso, ¿no? David dice, la persona que anda en integridad siempre hace las cosas de una manera completa. No dice una verdad a medias. No dice las cosas para sacar provecho. No ayuda a alguien con un propósito escondido, ¿no? Es una persona íntegra que se le puede confiar. Y entonces la idea aquí dice, esa es una persona, en la mente de David es una referencia a una persona que vive bien, que tiene una buena manera de vivir. En el Salmo número 1 se menciona en forma negativa, dice, el que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esa es una persona íntegra que vive bien delante de Dios. En el Salmo 119, hermanos, vamos al Salmo 119. En ese Salmo 119, en los versículos número 1 al versículo número 3, al puro inicio del Salmo, dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón, ¿ven hermanos? Con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Entonces aquí el salmista está haciendo una referencia que la bienaventuranza consiste en hacer la voluntad de Dios con todo el corazón. Esto es importante porque también en el Nuevo Testamento, si quieren hacer una nota, en Efesios 4:1 dice Pablo que andemos conforme a la vocación con que fuimos llamados. En 4:17 dice que ya no andemos más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. En el capítulo número 5, versículo número 1, también se habla del andar. Entonces, lo que David tiene en mente es una persona que se esfuerza en la integridad. No está hablando de una persona que es perfecta, está hablando de una persona que anhela, que desea la integridad. Y esto es lo que Él quiere que uno piense. Esta integridad tiene que ver con algo completo, con algo que tiene pureza, algo que tiene referencia, por ejemplo, a la palabra de Dios. La palabra de Dios es pura. La palabra de Dios es pura, hermanos. Y los que hacen la voluntad de Dios con integridad son puros. Entonces aquí el salmista está diciendo que la primera característica de una persona que puede vivir adorando a Dios es que es un hombre o una mujer que vive una vida pura, una vida limpia, que se esfuerza por ser un buen ejemplo. Hermanos, hermanas, ¿cómo está nuestro andar diario delante de la gente y delante de Dios? Esa es la pregunta para nosotros. ¿Cómo está nuestro andar? Yo me tengo que preguntar,
Ustedes se tienen que preguntar. Porque no podemos andar como si fuéramos ajenos al Evangelio durante la semana y venir el domingo y creer que podemos adorar a Dios y que Dios nos va a recibir nuestra adoración. Nos equivocaríamos grandemente. Nuestra adoración sería vana. Dios no la recibiría. Entonces, esto es algo para que hoy pensemos, ¿verdad, hermanos? Acerca de la integridad. ¿Qué dicen las demás personas de nuestra manera de vivir? ¿Estamos haciendo un esfuerzo por andar bien, hermano, delante de los no creyentes? Como dijo Pedro ahí en el 1 de Pedro 2:12, dice, procurando una buena manera de vivir. Esa es la pregunta para nosotros. La segunda característica, hermanos, aquí en el Salmo 15, es que dice el versículo, y hace justicia, y hace justicia. O sea que su forma de obrar es una persona que obra con justicia. Esta palabra justicia se refiere a lo que es recto, a lo que es justo. En otras palabras, no es torcido, ¿verdad? En el mundo de los negocios, cuando una persona no hace un buen negocio y crea una reputación de que no es íntegro el negocio, dicen, no, ese es un chueco, ¿verdad, hermanos? Ese es un chueco, dicen. O es un tranza. Es una persona que no tiene integridad en el negocio. Entonces aquí dice, el que obra justicia es aquella persona que procura la balanza correcta, que procura hacer la voluntad de Dios. Salmo 4, versículo número 1, habla de este tema. Salmo 4:1 dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Dios es justo y Dios es el que hace justicia a las personas. Quiero leer un versículo que en Hechos 10:35, este es uno de mis versículos favoritos, hermanos, uno de tantos, pero es un versículo muy especial. Por la época en la que vivimos, hermanos, donde hay una actitud de muchas personas que hacen mucho énfasis en la doctrina, pero no tiene énfasis en la manera de vivir. Hechos 10:35. Fíjense, hermanos, este versículo es tremendo. Dice el versículo, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hermanos, ¿de quién se agrada a Dios? Del que le teme y el que hace justicia. Eso es tremendo. O sea que a Dios le causa deleite, le causa placer ser adorado por aquel que luchó durante la semana por ser justo. No que fue perfecto, pero que está haciendo el esfuerzo y que está caminando en esa dirección y que dice, yo deseo ser un día una persona íntegra, una persona recta y me voy a esforzar en serlo y voy a procurar y me voy a humillar delante de Dios cuando no lo sea y voy a pedir perdón y voy a restaurar, pero quiero ser una persona íntegra. Hay ese deseo en el corazón. En Hebreos 11:33. En Hebreos 11:33 dice el autor de Hebreos, refiriéndose a los creyentes que han buscado agradar a Dios, en el contexto dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon la boca de leones. Hicieron justicia. Estos son los que están colocados en lo que se le llama comúnmente el Salón de la Fama de la Fe. Son los que Dios le plació poner sus nombres ahí, y el escritor de Hebreos dice que el tiempo le falta para contar de muchos. Hay muchos nombres que no están ahí. Pero las características de estos que están puestos y que son elogiados por Dios es que hacen justicia. Por eso David dice esto. Dice que es el que obra con justicia.
Y uno se tiene que preguntar, ¿soy el tipo de persona que se deleita haciendo lo correcto? Y yo no sé cómo se sienta cada uno de ustedes, hermanos, pero por naturaleza esa no es parte de nuestros afectos. Eso es parte del pecado y es una lucha contra. Tenemos que luchar contra eso hasta que el afecto que produce Dios como fruto del Espíritu Santo se regocije al hacer justicia. Y esto es algo que hay que aprenderlo. ¿Te arrepientes cuando haces mal a otros? ¿Te esfuerzas por hacer lo correcto? Son cosas para considerar, hermanos. Tercera característica, Salmo 15. Y terminamos con esto, hermanos. Dice el versículo número 2. Y habla verdad en su corazón. La palabra que se utiliza aquí para verdad significa eso. Los que tradujeron, la tradujeron bien. Significa verdad o también fidelidad. Una persona que es caracterizada por actuar con la verdad, hablar la verdad, es una persona que se gana la confianza de los demás y se lleva el título de ser fiel, ¿verdad? Dice, no, eso es fiel, yo le creo a la persona. Y ambas palabras tienen, la verdad y la fidelidad, se relacionan a Dios y a su palabra. Son atributos de Dios, atributos de la palabra de Dios. Por esa razón, el salmista dice que la verdad es quien Dios es. Dios no solamente posee la verdad, es el autor de la verdad, Él es la verdad, hermanos. El Señor Jesús dijo eso de Él mismo, yo soy el camino, la verdad, dice, y la verdad. Él es la verdad, no tiene verdad, Él es la verdad. Todo lo que de Él procede es la verdad. Vamos a los salmos. Salmo 19, versículo número 9. En este salmo vamos a observar específicamente esto. Dice el Salmo 19, versículo número 9, el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. O sea que todo lo que Dios dice, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios decide hacer es verdadero. No hay mentira en Dios, no hay error en Dios. Siempre todo lo que Dios dice es la verdad. Por eso la Biblia es la verdad. Es inerrante. Es la palabra de Dios. Salmo 25. Salmo 25, versículo número 5. Dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. El salmista no está queriendo descubrir la verdad, como dicen hoy los del movimiento de la nueva era, que no es nuevo, eso es algo viejo. Dice, la verdad está en ti. Tú la tienes que buscar adentro, muy adentro. A veces está muy, muy, muy adentro. Pero la verdad sale de ti. Y luego algunas personas dicen, tu verdad, mi verdad, ¿cuál verdad? No, cada quien tiene su propia verdad. Y hay gente que actúa de una manera y otros de otra. Y uno claramente está en el error, pero como no hay absolutos, dicen, bueno, es que para él eso es la verdad. No, hermanos. La verdad proviene de Dios. Él es la verdad absoluta. La palabra de Dios es verdadera en su esencia. No hay error, no hay engaño. Es pura, 100% pura. Y eso lo dice el contexto del Salmo que leímos en el Salmo 19, en el versículo número 10, versículo número 7. Ahí no es un versículo que tengo en mis notas, pero dice Salmo 19, 7, dice el versículo, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos, que alumbran el corazón, el precepto de Jehová es puro, dice. Y esta palabra puro, hermanos,
es lo opuesto de lo que hacía el lechero ahí en mi pueblo. A la leche le ponía agua, ¿verdad? Y las señoras, cuando llegaba, se llamaba el señor en mi pueblo Manuel. Y llegaba con 2 cántaras en su caballo, y mi abuela salía con una olla y le decía 2 litros. Y la primera pregunta que hacía mi abuela, dice, Manuel, dijo, ¿la leche es pura? Y mi abuela se llamaba Cuquita, refugio. Y le dice, a Cuquita, dijo 100%, pero no, don Manuel no era muy derecho, que digamos. Ya murió, hermano, no se preocupe. No le va a afectar el testimonio de don Manuel. Y su hijo, su único hijo, también ya murió. Entonces no hay quien se ofenda por el comentario. Aunque ahora con eso del Facebook, ¿verdad? Ya sale todo por todos lados. Pero en mi pueblo todo el mundo sabía que don Manuel no vendía leche pura. Salmo 86, Salmo 86, versículo número 11. Dice el Salmo 86 en el versículo número 11, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Noten ahí una vez más, tu verdad, la única verdad, la verdad de la palabra de Dios. Y hermanos, al ver esa tercera característica, la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿hablamos la verdad unos con otros? Que eso es lo que nos manda Pablo en Efesios capítulo número 4. Hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Amamos la verdad, hermanos? ¿Estamos creciendo en ese amor hacia la verdad? Yo espero que sí, que de tanto ser expuestos a la palabra de Dios, crezcamos un poco más y más. Espero que cada uno de nosotros lo haga así, hermanos, porque Jesucristo es la verdad. Y si amamos al Señor, debemos llamar la verdad. En el libro de Salmos, Salmos ya no, voy a dar otro versículo para terminar, Apocalipsis. En el penúltimo capítulo de la Biblia, en el capítulo 21, dice el capítulo 21, en el versículo número 8, 21:8. Dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. 21, te leí otro versículo que no es. Gracias, hermano Rafael. 21:8, hermanos. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El primer versículo que leímos habla de el engaño, que es el error, la mentira. Y este otro versículo que acabamos de leer habla exactamente de que los mentirosos estarán en el lago de fuego. Todo cristiano debe de caracterizarse por un crecimiento en la verdad. Ir creciendo en amar la verdad, en hablar la verdad, creer la verdad, vivir la verdad, porque Jesucristo es la verdad. Y si le amamos al Señor, tenemos que amar la verdad. Si no amamos la verdad, no amamos al Señor. Hermanos, este salmo, para concluir, nos está exhortando a nosotros a que esta semana cuidemos nuestro carácter y busquemos santificarnos delante del Señor, porque eso es lo que a Él le agrada. Solo piénsalo de esta manera. Si no hacemos el esfuerzo de aquí al domingo, cuando nos reunimos todos juntos otra vez y cantamos los cantos y escuchamos la palabra,
nuestra adoración no será recibida por Dios. Eso es muy sencillo. El carácter de uno que puede estar delante de Dios está dado por Dios y no tiene que ver, una vez más, con la perfección y el ser sin pecado, sino que más bien tiene que ver con el que conoce la verdad, desea la verdad, se esfuerza por vivir la verdad y va creciendo como la aurora, ¿no? Sale el sol y va creciendo y va creciendo y va creciendo hasta que llega a su esplendor. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta hora por esta porción de la palabra que nos has permitido estudiar y considerar. Esta porción de la Escritura es como un buen estropajo lleno de un buen jabón y nosotros como platos sucios, Señor, que necesitan de que se les remueva la comida que les quedó porque han sido usados. Rogamos, Señor, que así como el ama de casa lava los trastes y los deja listos para poder ser usados, limpios para poder ser guardados en primer lugar y luego usados. Así tú también, Señor, nos laves, nos limpies, nos purifiques a través de tu palabra, para que podamos ser utensilios útiles en tus manos. Y que al final de todo tú seas honrado y glorificado, y que nosotros podamos tener la certeza de que tú estás recibiendo nuestra alabanza. El hecho de venir y estar contigo en tu presencia. Así es que, Señor, gracias por este salmo que nos ha hecho pensar en esta noche en el carácter de uno que desea venir y estar en la presencia tuya para adorarte. Ayúdanos, Señor, a seguir santificándonos. Ayúdanos a seguir esforzándonos, a seguir confesando pecado, rogando tu perdón, tu limpieza, y santifícanos para ser más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Ruego estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Y también que el Señor bendiga a los hermanos ahí en el internet y en el Facebook. Ya puedes pausarlo, Gracie.